parece mal realmente, no es que odio. A mí me gusta que la gente tenga actividad física para que hagan. Yo lo que no estoy de acuerdo es con esa certificación. Me parece una estafa que están haciendo a la gente. Es una falta de respeto porque cualquiera es instructor. Porque yo conozco gente que no tiene ni oído musical, se van a un curso de 500 personas, no saben ni quién está en la clase. Tal vez yo me voy y pagué, al terminar el curso me voy, me dan mi certificado, ya soy instructor para enseñar. Mira, voy a defender la postura de lo que es la marca en realidad, porque él no tiene el concepto de lo que es Zumba. Él es un bailarín, es profesor, tiene una carrera intachable de lo que es la danza, que no se compara nada a lo que es Zumba. Zumba es una marca, es actividad física, es alegría, es fiesta. No se compara en nada de lo que él conoce. Esto él no conoce y habla sin propiedad. Habla sin propiedad porque esto es una marca que sí se paga, se hace un curso, se hace una certificación y nosotros estamos respaldados por una empresa americana acá en Paraguay y en 185 países en todo el mundo. ¿Que no crees que sea una falta de respeto para la gente que vive de eso? Es una vergüenza, es una estafa es. Ellos no hace falta que vayan a ninguna certificación, que enseñen, por lo menos pongan música, sean creativos, hagan coreografía y trabajen. De eso se trata esto, pero no que vayan a pagar, porque eso es una vergüenza lo que están haciendo. Él puede opinar lo que quiera, pero está opinando sin conocer realmente, sin tener ni siquiera criterio. Ni criterio tiene lo que está diciendo. Y yo con mucho respeto lo estoy diciendo porque estoy a cargo de esta marca que le da mucho trabajo a la gente. No se le está estafando ni robando a nadie. Al contrario, la cantidad de trabajo que genera y la felicidad que genera esta modalidad no lo genera ninguna otra marca, ninguna otra modalidad de lo que es, porque esto es actividad física. La cantidad de gente que practica Zumba